Bienvenidas a Latinas Brillando por el Mundo. Hoy estoy con una mexicana que está en España. La conocí hace 2 semanas y estoy súper contenta de estar aquí con ella. Hola, Caro. ¿Qué tal? Oye, qué alegría. La verdad, muchas gracias. A ti. Carolina Álvarez Chifón. Ella es chef, jefa de cocina. Ahora llevas 12 años trabajando en el restaurante Quique da Costa. Tiene 3 estrellas Michelin y está en uno de los top del mundo. De los, ¿cómo dices? ¿Dentro de los 100? Sí, dentro de los 100 mejores restaurantes del mundo. Wow. Vamos a hablar de muchas cosas, no solamente de cocina ni de trabajo, pero quiero conocerte, quiero que te conozcan las chicas, quiero que se inspiren contigo, porque por lo que conozco hasta ahora de ti, pues me inspiras mucha creatividad, liderazgo humano, resiliencia y no sé, en general me inspiras y no te conozco tanto, entonces imagínate después de esto. Si quieres cuéntanos un poquito esta transición de vivir a México a vivir a España, cuando viniste, cuántos años tenías, lo que sea que en este momento sea importante para ti, así esos recuerdos importantes. Bueno, pues a ver, te cuento, voy a decir mi edad porque al final siempre pues es importante también decirlo porque yo tengo la mitad de mi vida fuera, ¿no? De México, sí. Tengo 37 años y hace 19 años que marché de México para buscar un sueño, ¿no? Un sueño que he podido realizar y de lo cual estoy súper orgullosa y que bueno, que al final el camino no ha sido fácil, pero tampoco nunca es imposible. ¿Nos puedes compartir de ese sueño? ¿De qué visualizabas antes? Bueno, pues soy cocinera o chef también, ya lo puedo decir, ¿no? Porque yo creo que ya me he ganado el título. Y bueno, yo empecé cocinando muy joven, muy chiquita. En mi casa mi mamá trabajaba y no tenía tiempo de cocinar en casa, entonces siempre me gustó mucho la cocina, me gustó mucho dar de comer a los demás, o sea, era lo que más me gustaba y me sigue gustando, dar de comer a los demás, ser anfitriona, ¿no? Porque yo siempre he visto que en mi casa mi mamá pues era la anfitriona, llegaba alguien a casa, no podría haber de nada, pero mi mamá siempre ofrecía, ¿quieres algo de comer? O sea, de hecho mis amigas siempre decían, vamos a tu casa porque siempre hay comida. Entonces, pues me gustaba cocinar y empecé muy chica cocinando. Nunca pensé que fuese a ser una profesión de la cual yo me fuese a dedicar, pero muy pronto también me di cuenta que sí, que había la posibilidad, ¿no? De dedicarse a esto de manera profesional. Empezaron a abrir escuelas de cocina, de gastronomía en México, a formalizarlo más como un oficio, ¿no? Porque al final antes era algo que hacía la gente que no tenía ningún oficio ni ningún estudio, pues se metían a trabajar en un restaurante como cocineros, como meseros. Y claro, empezaron a ver carreras ya de chef, era como se empezaron a vender, ¿no? Y dije, bueno, pues es una salida profesional, puedo dedicarme a ello. Mis papás dieron el grito en el cielo. Nunca nadie de mi familia se había dedicado a esto de los restaurantes. Sabíamos que era un oficio muy sacrificado. Mi mamá era profesora, mi papá trabajaba en banco, entonces no teníamos nada de familiaridad con esto. Es casi como voy a ser artista, ¿no? O sea, sí lo pensaron así. Ajá. Sí, era como... Voy a ser pintor o no sé, algo. Sí, o como, bueno, no sé, que se imaginaban, a lo mejor me voy a ver una fondita o algo así, okay. O no sé, porque por ejemplo mis padres cuando hubo momentos de necesidad, pues se ponían un puesto de hamburguesas afuera de casa de mis abuelos y vendían hamburguesas, okay. Pero lo hacían como algo extra los fines de semana para tener algo más de ingreso, entonces nunca fue como oye, pues me voy a dedicar a ser cocinero, ¿no? Sí. Y cuando yo les dije, pusieron un poco el grito en el cielo, pero me apoyaron, me dijeron, sí, ve a ser cocinera, con todo lo que involucra, los horarios, los trabajos intensos, pero bueno, si es lo que te gusta, ve a ello. Con la ilusión y la esperanza, yo creo que mis padres pensaban que iba a ver la realidad y no me iba a gustar y lo iba a dejar. Sí. Entonces me dejaron, pero vieron que realmente me gustaba. Yo me acuerdo que salía oliendo a fritanga, me acuerdo de subirme al camión después de trabajar y que la gente empezara a decir, ay, huele a sopes o a flautas, ¿sabes? Sí. Y yo era en plan, soy yo, porque... Pero ¿y qué visión tenías tú de, ok, vuelvo a fritanga, pero creé algo súper rico? ¿O quiero crear algo así muy loco? Me daba vergüenza. Okay. Me daba vergüenza porque, claro, en aquel entonces pues no había chefs, eran cocineros, entonces, claro, yo me daba vergüenza
porque yo iba como, ay, ¿qué van a decir, no? Pues sales del restaurante con el uniforme sucio y todo desarreglado, y yo decía, ay, ¿qué van a decir, no? No es como ir a un banco a trabajar de tu traje, con tu corbata o a la escuela. Esa parte del ego, de respetable, ¿no? Exacto. Me daba vergüenza, me daba mucha vergüenza, pero hacía lo que me gustaba. Exacto, ok, eso te llenaba. Sí, entonces pues yo seguía, de hecho me acuerdo salir toda cortada, quemada y tener un novio así jovencita que me dijera, ¿cuánto te pagan? O sea, pero es que este trabajo es miserable. Y yo, pero es que me gusta hacerlo. Sí. O sea, me da igual que me paguen, lo haría gratis, ¿sabes? Me gusta, me gusta. Y ya mis papás ahí vieron que era algo en serio. Y con 19 años me salió una oferta para venir a trabajar a España, terminando la escuela de cocina, que fue una escuela de 2 años. Un grado técnico, yo nunca hice una licenciatura, porque mis padres me dijeron, ve al técnico, para que veas que no te va a gustar. Un añito te damos y ya. Sí. Para que no pierdas tu tiempo en una carrera universitaria, vete al técnico a ver qué tal. Y claro, terminando el técnico, que fueron 2 años, me surgió una oportunidad para venirme a España. Y me vine. Alicante. Sí, y me vine. Mi sueño era estar en un gran restaurante. O sea, yo me fui diciendo, yo voy a terminar en un gran restaurante. Ese era mi objetivo. Obviamente no tenía ningún conocido, venía yo sola. Mis padres me dijeron, vale, sí, ve. Pero también con la ilusión de, no, ella va a estar ahí un tiempito y se va a volver, porque nunca había vivido fuera de mi casa. Nunca me había viajado. Y te fuiste bien lejos. Sí. ¿Qué es un gran restaurante? Hoy ya sabes qué es un gran restaurante. Sí. En ese momento, ¿cómo lo imaginabas? A ver, en aquel entonces, en la escuela de cocina, pues ya veíamos libros de cocina, programas de cocina, también había alguno, tipo documentales y esas cosas de la BBC y cosas así. Y ya se hablaba en aquel momento del movimiento de la Nouvelle Cuisine, que se originó en Francia, y la nueva cocina vasca que se estaba moviendo aquí en España, y de Ferran Adrià. O sea, yo me acuerdo de que en la escuela de cocina, en el primer año, vino un profesor que había hecho prácticas en España y nos vino a enseñar la cocina moderna. Hizo una deconstrucción de un plato el pollo a la Gordon Bleu. Un pollo a la Gordon Bleu. Lo sirvieron en una copa, eso era una espuma. Wow. Una cosa que yo nunca había visto, un sifón. Yo nunca había visto eso y yo decía, ¿qué es esto? Y sabe a pollo a la Gordon Bleu. Y yo dije, yo quiero aprender a hacer eso. O sea, yo quiero ir a un restaurante donde se haga esto. ¿Dónde se hace esto? En España. España. Me mentalicé, España. Sí, o sea, yo... sí. Y llegaste entonces con 19 años a Alicante a cocina. Y luego, ¿cómo empezaste como a mejorar tus habilidades, a darte a conocer, networking? No sé de tu mundo, de verdad. O sea, yo sé del mundo de emprendimiento digital, podcast y estas cosas, pero de tu mundo no. Cuéntanos un poco cómo funciona eso. O para ti, ¿cómo funcionó? Sé que cada historia es diferente. A ver, yo tenía muy claro que quería llegar a estar en el bully, pero primero necesitaba conseguir los papeles. Ok. Claro. Entonces la empresa que me trajo a trabajar fue quien me tramitó los papeles. Era un restaurante de cocina tradicional mexicana, era una franquicia, o sea, realmente no era lo que yo quería, pero era el medio que yo necesitaba para poder moverme, ¿no? Sí. Yo era mi sueño, bueno, pues me vengo para acá, trabajo lo que tenga que trabajar aquí, regularizo mi situación de los papeles, y una vez que ya tenga las cosas en regla, me podré mover. Claro. O sea, pensaste de forma muy estratégica. Sí. En ese momento. Sí. Y claro, también en la empresa donde trabajaba me dijeron que ellos podían facilitarme para que me fuera a hacer prácticas a algún buen restaurante. En aquel entonces quería ser pastelera y quería estar en Paco Torreblanca. Y Paco Torreblanca es un gran pastelero que tiene su obrador en Alicante, en el interior. Y yo dije, bueno, pues este es mi gancho, ¿no? Fue complicado porque... estás sola, era muy joven, las condiciones no eran quizá las que habíamos hablado en un principio, pero bueno, hicieron los papeles y yo ya después me moví a Valencia porque el restaurante, esa franquicia abrió una sucursal en Valencia y de ahí me moví a Valencia. Y en Valencia empecé pues haciendo lo mismo, pero conocí lo que era una apertura de un restaurante, que yo creo que es uno de los mayores aprendizajes que he tenido porque me ayudó también a la gestión. Okay. Entonces, claro, te enseñan a cocinar, pero no a gestionar, no a liderar un equipo, no a hacer algo a crear, ¿sabes? Desde donde no había nada. Entonces, claro, eso yo creo que fue una gran experiencia. Yo tenía 20 años.
Chiquitita. Sí. Wow. Y bueno, y luego ya después de ahí me empecé a mover. Sí, ya cuando se regularizó la situación, creo que a partir de los 2 años, tú puedes ya empezar a... Sí, bueno, fue un año y medio porque en aquel entonces, estoy hablando del 2007, 2008, era bastante más sencillo todo el tema de los trámites de los papeles y conseguir la residencia para permiso de trabajo. Era completamente distinto a lo que es ahora. Wow. Y después sí, ya tienes como este respaldo de, ok, bueno, ya mi situación migratoria o legal ya está hecha, ahora ya puedo explorar. Sí. Y ahí buscas otro nuevo sitio y ¿qué encuentras? Claro, yo quería hacer alta cocina moderna española. Pero claro, para poder hacer cocina moderna tenía que conocer la cocina tradicional. Ok. Entonces empecé a trabajar en restaurantes de cocina tradicional, fonditas. Sí, ok. Haciendo arroces, haciendo comida tradicional española. Y fue muy difícil porque no está dentro de nuestro ADN, siendo latinas. Nuestro gusto, nuestra tradición es completamente distinto a lo que encontré aquí, y la forma de comer también, y la forma de cocinar. Entonces fue como que volver a empezar de cero, desaprender todo lo aprendido y aprender cosas nuevas para poder luego después ir evolucionando, ¿no? Yo ahí conocí a uno de mis mentores, yo siempre le he dicho, era valenciano, Mayu, y él me enseñó muchísimo a trabajar duro, a cocinar arroces, a tener constancia, organización, que luego después me han valido muchísimo para luego poder hacer lo que hago ahora. Wow. ¿En qué momento sentiste que ya estabas viviendo tu sueño? Pues yo creo que me dejé un tiempo de cocinar. Ok. Me dejé un tiempo de cocinar, me fui a una franquicia de cocina asiática a hacer la prueba para cocinera y me contrataron como second manager porque como sabía gestionar, me dijeron, no, tenemos cocineros, necesitamos a alguien que nos gestione. Entonces dejé de cocinar y empecé a llevar la franquicia esta. La verdad es que trabajaba 4 días a la semana, cobraba muy muy bien. Ok. Pero no estaba cocinando. No estaba cocinando y vino un día mi antiguo jefe a ofrecerme un puesto de trabajo. Iba a visitarme siempre para ver cómo estaba. Y me dijo, me voy como jefe de cocina a un restaurante, necesitamos gente, vengo a ofrecerte la mitad del sueldo, el doble del trabajo. Sí, el triple del trabajo. Y bueno, y aquí le llaman unas camotizas, como le llaman en México, ¿no? Suena un poco mal eso. ¿Qué es eso? Pues camotizas es cuando en la cocina tienes mucho trabajo, te pegas una camotiza. O sea, una putiza. Una putiza, sí, una camotiza en la cocina. Oh, wow. Así. Unas camotizas que igual te mueres en el intento, pero vas a volver a cocinar. Y yo le digo, sí, claro que sí, o sea, ¿sí? ¿Dónde firmo? Sí, ¿dónde firmo? Wow. Y ahí dije, o sea, vuelvo a mi cauce, ¿no? O sea, esto fue un tiempo extra, o un tiempo fuera, un time out, y vuelvo, ¿no? Y ahí fue cuando dije, o sea, ahora sí, pa'lante, o sea, a mi sueño, a por lo que vine, lo que vine a España. Sí. Me había acomodado, claro, al final pues trabajaba 4 días, ganaba muy buen sueldo, me relajé unos años. Pero claro, con 24 años, ¿de qué te tienes que relajar, no? Y ahí fue cuando dije, no, oye, ahora me toca realizar mi sueño. Y ahí fue cuando yo me pongo un objetivo, hasta que no lo consigo, no paro. Y a partir de ahí, otro antiguo compañero de trabajo, estuve trabajando un año ahí. El restaurante empezó a ir mal porque se desligaron de la franquicia, problemas económicos a nivel de los altos mandos. Y ahí fue cuando dije, me tengo que mover porque esto va a cerrar. Y un amigo, también antiguo compañero de trabajo, me dijo, hay un restaurante de alta cocina que va a abrir, el restaurante que está abajo, es un mismo espacio, pero son la misma cocina, pero son 2 restaurantes diferentes. Es de Quique da Costa, se llama Vuelve Carolina, y yo creo que es una señal de que vengas. Sí, muy cabrona. Sí, y yo pues sí. Cuando le dije a mis papás que me iba a trabajar en un restaurante que se llamaba Vuelve Carolina, me dijeron mis papás, ¿vuelves a España? ¿Vuelves de México, no? Y yo, no, me quedo aquí, pero voy a un restaurante que se llama Vuelve Carolina, creo que es una señal.
y empecé a trabajar en el restaurante Vuelve Carolina, que el nombre lo tenía ya puesto, yo creo que fue una señal para que yo llegara, ¿sabes? Ay, sí. Y empecé a trabajar allí, era la misma cocina que servía a El Poblet y Vuelve Carolina. El Poblet fue un restaurante que abrió justo cuando yo entré, y al año de estar abierto nos dieron la primera estrella Michelin. Ah, ok, Sí. wow. Y fue, yo creo que no he llorado tanto de felicidad en mi vida, porque fue como la recompensa a mucho trabajo. Ahí también era también ahí fue donde conocí a otra de mis mentoras, que es Carita Lourenco, una mujer argentina, cocineraza, que tiene ahora un grupo de restaurantes. Y también de ella aprendí mucho. Ella me enseñó muchísimo, me exigía mucho. Okay. Yo decía, pero ¿por qué me exige a mí más que a los demás? Sí. Pero yo creo que porque ella sabía el potencial que tenía y me metía mucha caña. Y yo se lo agradezco infinitamente, y cada vez que la veo y cada vez que puedo lo digo, porque yo no estaría aquí si no fuera por lo que aprendí con ella. La organización, la constancia, el dar siempre el 200% porque lo tenemos, ¿sabes? Y yo se lo agradezco muchísimo porque aprendí mucho, mucho. Al principio fue duro porque yo nunca había tocado la alta cocina. La alta cocina, claro, ahí tienes que tener mucho detalle, mucho mimo. Yo venía de la cocina de mucha cantidad, ¿no? Sí, de correr, sí, sí, de... Y ahí tienes que refinar, tienes que tener mucho cuidado porque al final estás transmitiendo algo más que poner un plato de comida. Es un conjunto de técnicas, de sensaciones, de cosas que tienes que transmitir en un plato, en un par de bocados, y entonces, claro, es completamente diferente. Y hacer ese cambio del mucho al detalle, Sí. fue complicado, yo creo que me costó, pero ahí fue cuando dije yo, esto es lo mío. Wow, ahí sí dijiste, o sea, eso es, Sí, es el sueño sí, ya materializado, digamos. sí, sí, sí. Wow, qué hermoso. Estaba leyendo un artículo tuyo, de una entrevista tuya, y hablas de un cuarto creativo. Yo lo conozco en otro sentido, en más de escritura, de tener un cuarto creativo de escritura, pero no lo sé en el contexto de la gastronomía. ¿Qué es eso del cuarto creativo? Cuéntanos. Bueno, los restaurantes de alta cocina, muchos tenemos la suerte de contar con un espacio diseñado para únicamente la creatividad. Wow. Esta suerte surgió a base de una necesidad, porque la gente viene buscando aquí Aquí da Costa Restaurante vanguardia, técnicas nuevas, platos nuevos, sabores nuevos, y estamos no obligados, pero sí comprometidos con ofrecer vanguardia. Entonces, en el año, si no me equivoco, a lo mejor digo mal las fechas, porque fue antes de que yo llegase, en el año 2007 fue cuando se creó el estudio de creatividad en Quique da Costa Restaurante, de la mano de Juan Valiente, que es la mano derecha de Quique y tiene 23, 24 años trabajando a la mano de Quique. Y bueno, ahí él es el encargado de dirigir todo lo que gira alrededor de la creatividad. Wow. Yo tuve la suerte de trabajar con él durante 4 años, desde el 2017, 18, 19, 20. Sí, 2016 hasta 2020 estuve trabajando en el estudio de creatividad, y es un trabajo completamente distinto a lo que había hecho antes. Claro, en las escuelas de cocina te enseñan a cocinar, pero casi no te enseñan a crear. Wow. Entonces es un sistema completamente diferente porque, por ejemplo, en el restaurante, ahora mismo que yo llevo la cocina, yo me dedico a ejecutar todo lo que se crea en el estudio de creatividad. Cuando puedo, colaboro con la creatividad, cuando el tiempo me lo permite y la organización y todo. Pero claro, desde la nada, tener que inventar un plato, nuestra forma también de crear es muy conceptual, o sea, no es mezclar sabores, sabe rico y lo ponemos en el plato. Siempre surge desde un concepto, desde una técnica, desde una idea, desde una vajilla inclusive, y de ahí se desarrollan el plato, mezclando técnicas, mezclando ingredientes, mezclando producto. También luego nuestra cocina es muy estética. Okay. Siempre se busca la estética en cada plato, que eso es un añadido de dificultad. Claro, sí. Porque además de tener que hacer un plato rico, tiene que ser bonito. Sí. Y tener una coherencia, un discurso, pues ya te metes en... ¡Wow!
Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente necesitan para eso? O sea, ¿es mejor que sean menos o más? ¿O cuántas manos ahí? Pues porque siempre tenemos la frase de que ya son muchos cocineros en inglés, ¿no? De que so many cooks in the kitchen, como de ya hay mucha gente en esto. Sí, pues a ver, realmente en el estudio de creatividad de Quique da Costa Restaurante están 2 personas. Okay, a tiempo completo. Hay restaurantes de creativos de alta cocina que yo he visto equipos de 6, 8 y 10 personas en el equipo creativo. Entonces, cada casa tiene su sistema también de trabajo, pero en nuestra casa son 2 personas y a veces me parece poco para lo que ofrecemos. O sea, nosotros cambiamos el menú todos los años, íntegro. Wow. Estoy hablando de un menú de a lo mejor 15, 25 pases. Wow. Entonces es un trabajo que lleva mucha creatividad. Yo te puedo decir que Juan Valiente es uno de los mejores cocineros creativos del mundo, ¿sabes? Habiendo trabajado con otra gente en otros restaurantes, viendo lo que hacen, te das cuenta de que hay que tener una visión completamente distinta a la que tiene un cocinero. Yo aprendí mucho el cambiar el punto de vista, el cambiar la visión, ¿no? El poder ver cosas que a lo mejor no son visibles a simple vista. Sí. Aprender de los errores para convertirlos en aciertos y de esta forma también inventar cosas nuevas. Sí. Sí. Es que estamos muy acostumbrados, yo creo que hasta el sistema educativo, a que nos digan qué hacer, ¿no? Entonces, ejecutar. Sí. Te dicen, o más o menos, o sea, como de, ok, ya combino esto con esto, pero si ahí está en blanco, literal en blanco, ahí está el reto creativo. Sí. Qué padre, wow. Sí. Lo que habíamos hablado un poquito antes de empezar a grabar, a ver cómo formulo esta pregunta, lo de la estrella Michelin. Dije, ¿cómo será una persona que tenga una estrella Michelin? O sea, esta devoción por el proceso, estos detalles, esta experiencia que te hace sentir, esta cercanía. O sea, ¿cómo lo describirías tú así? Si una persona tuviera estrellas Michelin, ¿qué le daría eso a una persona? Ostras. Pues, a ver, yo creo que cada vez que pasa un chico de prácticas por el restaurante, en casa recibimos alrededor de 100 personas de prácticas el año. Yo siempre les digo, o sea, vale, estás en un restaurante de 3 estrellas Michelin y esto luego lo extrapolas a tu vida, ¿sabes? Porque te hace ser exigente contigo mismo, sí. Siempre buscar lo mejor, ¿no? Ofrecer lo mejor también a los demás, o sea, es como que nunca te quedas a medias, ¿no? Siempre es, voy a hacer lo mejor posible, voy a esforzarme para que salga todo lo más perfecto posible, o sea, sabemos que no siempre puede ser perfecto, pero sí lo mejor que pueda ayudar, sí. ¿no? Te hace ser detallista para con lo que tú haces como para lo de los demás, sí. Te hace ser organizado, okay. Te hace ser creativo y luego sobre todo lo que yo siempre les digo es que disfrutar, o sea, voy a disfrutarlo, ¿no? Antiguamente en la cocina había muchísima competitividad y lo sigue habiendo en algunas cocinas y no era un ambiente sano, era tan competitivo que la gente en lugar de disfrutar lo que hacía competía y se frustraba. Pasa también mucho en la creatividad, ¿no? Es un trabajo muy frustrante porque muchas veces pues no obtienes el resultado que tú quisieras porque estás partiendo de la nada, entonces no hay un estándar, ¿no? Entonces hay que saber llevar la frustración y disfrutar del proceso y disfrutar de lo que haces, porque es que si no, entonces, ¿para qué lo haces? O sea, yo creo que poca gente tiene la suerte de dedicarse a lo que ama, sí. Y lo que disfruta. Siempre hay que buscar, ¿no? El gustito a todo, ¿sabes? Y yo creo que esa es la mejor manera de ser un 3 estrellas Michelin. Sí, sí es cierto. Entonces, no se puede fingir eso. Genuinamente te tiene que apasionar tanto algo que, como dices tú, te interese tanto que te metas hasta en los detalles, hasta de la otra persona. Sí. Y que la hagas sentir importante. Sí. Porque genuinamente estás interesado, no es algo que se finja, ¿no? Sí, José Antonio Navarrete, que es el sommelier del restaurante, que también tiene muchísimos años trabajando con nosotros, 18 años, o sea, es gente que ya estaba ahí en la casa antes de que yo llegara. Hay una frase que él siempre dice, que la diferencia entre un restaurante y un gran restaurante está en los pequeños detalles. Y yo creo que eso hay que llevarlo a la vida, ¿no? La diferencia entre una cosa buena y una cosa extraordinaria, sí. Son los pequeños detalles
muchas veces pasan desapercibidos, pero cuando te percatas que están ahí, es como, ay, te hacen sentir especial, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, si vienes a mi casa y te gusta el café con leche y 2 de Sí. azúcar, la próxima vez que vengas a mi casa me acordaré que te gusta el café con leche y 2 de azúcar y te voy a decir, aquí tienes tu café con leche con 2 de azúcar. Y vas a decir, Sí. ay, ¿Te acordaste? ¿te acordaste? Sí. Y dices tú, bueno, es que es una chorrada, pero es una chorrada que te hace sentir especial. Y eso yo creo que son pequeños detalles que hacen que marquen la diferencia. Sí, qué hermoso. Vamos al tema de latinas, latinas brillando. Que en todos estos años, son casi 20 años que has vivido fuera de México y además estado en cocina. ¿Qué has visto tú de la mujer latina dentro de España o dentro de la cocina? ¿Qué has observado tú que sí, que tal vez es algo que la gente cree y no es cierto, o es algo que no te esperabas? Algo así como que tú quieras compartir, que te nazca en este momento compartir con la comunidad de las mujeres latinas, porque, bueno, todas son expats, están viviendo en otros lados y tienen este deseo también de seguir sus sueños, como tú lo hiciste, pero a veces la mentalidad nos juega un poquito chueco. Que no sé si tengas por ahí anécdotas o recomendaciones, algo que te ha pasado a ti. Uy, a ver, yo creo que somos muy valientes, las latinas somos muy valientes, mucho más valientes que los latinos, lo siento, latinos. No, pero las mujeres latinas somos muy, muy valientes. Tenemos muchísima... yo creo que somos calladitas y somos tranquilitas, pero como nos enciendan la mecha, no tenemos miedo, ¿sabes? Dejamos el miedo guardado en un cajón y nos envalentonamos y luchamos por nuestros derechos, levantamos la voz si hace falta. Y muchas veces nos limitamos nosotras mismas porque, uy, ¿qué van a decir? Que soy una corajuda o que soy una mandona o que soy un tal. Pero luego todos los extranjeros que conozco, que conocen a latinas y más específicamente mexicanas, es como que, uy, cuidado, no te hago enojar, sí, ¿sabes? Porque saben que tenemos coraje o que tenemos garra, ¿no? Sí. Y yo creo que muchas veces nosotras mismas somos las que nos autosaboteamos o nos ¿qué van a decir, no? ¿Qué van a pensar? O es que, ¿cómo voy a mandar? Sobre todo yo, por ejemplo, en mi puesto que soy jefa de cocina, a mí me costaba mucho, pero ¿cómo le voy a mandar a un hombre que es mayor que yo? O sea, me va a mandar a tomar por saco. Y muchas veces nosotros mismas somos las que, o ¿cómo me voy a presentar yo? Oye, soy la jefa de cocina, oye, yo mando aquí, y ponernos firmes, ¿no? Al principio cuesta bastante, pero yo creo que cuesta más por lo que yo misma me he autosaboteado que por el poder que tenía de hacerlo, ¿no? O a lo mejor subestimarme también yo misma. Muchas veces me han subestimado por mi edad. Pero también yo misma me he subestimado como que, hostia, yo no voy a poder con esto, me lo merezco, realmente estoy capacitada para hacerlo, y realmente luego después te das cuenta que sí, que estabas capacitada y inclusive de más, pero muchas veces nosotras mismas somos las que, oye, qué poco te valoras, me lo han dicho más de una vez, qué poco te valoras. Wow, qué fuerte. Porque vales mucho, ¿sabes? O sea, que me dicen, que vales mucho, no te desmerezcas. Sí. ¿Sabes? Sí. Pero claro, como dices, uy, pero ¿y qué van a pensar de mí si yo que soy una creída o que... Es que nos dicen eso, no seas creída, no seas presumida, calladita, o sea... Claro. Cálmate, como tú sentada. Siempre nos decían eso, ¿no? Como que el hombre es el que brilla, la mujer pues ahí está como que in the background apoyándole, pero estamos más acostumbradas a ver, o sea, yo estoy acostumbrada a ver a que mi papá es el que brilla, mi mamá pues ayudaba así en la casa que todo estuviera bien, pero el que tenía un reconocimiento era mi papá. Claro. Casi siempre son los hombres. Digo, si vienes de una familia como muchísimo más abierta, más progresista, pero somos de las primeras generaciones en decir, no, yo también soy chingona, y brillamos juntos los dos. Claro. O sea, sí, somos un equipo. Es nuevo, es un poco nuevo todo eso. Somos un equipo, o brillo yo, o yo qué sé, la típica frase de detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Oye, pues a lo mejor... delante también, ¿sabes? Sí, al lado. Delante también, de lado. O somos equipo, apoyan, ¿no? Yo siempre lo he pensado así, somos equipo. Y entre los dos nos apoyamos, y a lo mejor tú tendrás momentos de brillar y yo tendré momentos de brillar, y entre los dos brillamos súper chingón. Pero claro, no quitarnos, no restarnos valor. Y yo creo que lo que más
nos cuesta. Yo me acuerdo que mi papá cuando yo era chica me decía, uy, cuidado de soñar muy alto porque luego después es el golpe muy fuerte. Y yo le digo, bueno, pero para eso me estáis enseñando a volar, ¿no? Y entonces mi papá siempre me ha dicho, sí, vente, venga, sé chingona, ¿sabes? Y mi mamá calladita, pero también mi madre es la que ha empujado siempre con fuerza, ¿no? Y yo, coño, pero si, ¿de qué yo misma me voy a autosabotear? O sea, no, sí. no, hay que pensar positivo. Yo puedo, pues claro que puedo, cojones, Sí, claro que puedo. sí. Que soy mujer, pues con mayor razón, Sí. ¿sabes? Que aquí el gallo será muy gallo, pero la de los huevos es la gallina. ¿Sabes? Eso sí. aquí y en China. Y yo creo que las mujeres somos muy valientes. Las mujeres somos muy valientes. Se nos da bien gestionar, se nos da bien mandar, se nos va bien cuidar, porque al final es lo que hemos hecho siempre en las casas. ¿Sabes? Típico que salías y le pedías permiso a tu papá y te decía, pide permiso a tu mamá. Sí. Si tu mamá te deja, sales. Al final, ¿quién mandaba? La mamá. Sí. ¿Sabes? Sí, es cierto. Aunque de cara a la galería siempre sea el macho, ¿no? El que manda, el Exacto. tal. Pero yo creo que el matriarcado ha estado muy presente en la cultura mexicana. Hay familias que el marido cobra y le da íntegramente el sueldo a la mujer, y la mujer administra. quien lo administra, porque si no las cosas no saldrían. Entonces, claro, yo creo que somos muy buenas administradoras. Las mujeres es algo que se nos da natural. Entonces, es nada más pues ponernos el título de soy la administradora. Sí. Y creérnoslo porque lo somos. Soy la jefa también. Sí, no, porque lo somos. Sí, claro. O sea, en este sentido, pues tú lo eres en este momento, ¿no? O sea, eres una líder y también siento que a mí que me gusta leer, a ti también te gusta leer. De pronto leo cada libro escrito por hombre como gringo en los, no sé, 80, 70, whatever, y es como, ya no aplica para ahora, mijo. Entonces, como estoy ahora como en esta meta de leer a más mujeres y liderazgo femenino, lo cual no hay suficiente y mucho menos de Latinoamérica. Entonces, creo que ese es un reto de cómo tú quieres vivir tu liderazgo, porque estamos acostumbradas a este liderazgo masculino como muy jerárquico también, como de, pues el jefe manda, los otros callan, y luego de ahí, entonces, cómo se hace un flujo de ideas y se hace también un ambiente seguro dentro del trabajo, ¿no? Una cultura laboral, o no sé cómo ustedes le llaman. Entonces creo que también tú estás proponiendo un nuevo liderazgo más humano, más femenino, no sé cómo le llames tú, pero eso está también muy bonito porque tú lideras un equipo. Sí. Y creo que también estás como de cerca con ellos y también quieres que, o sea, es un reto, pero cuéntanos un poquito de como esta parte que tú o sea, es otra visión, ¿no? De liderazgo que ahora tú... Sí. A ver, yo llevo un equipo de 25 o 30 personas en la cocina, hombres y mujeres, hay un poco de todo. Jóvenes, muy jóvenes todos. La media de edad es entre los 18 y 25 años. Ah, wow. Son jovencitos todos. Y bueno, hace muchos años la alta cocina era muy jerárquica, exacto, lo has descrito tal cual, y militar. Muy militar, muy duro. O sea, no cualquiera aguantaba en una cocina, y menos en una cocina profesional, alta cocina. Muchos no aguantaban, la mayoría eran hombres por la jerarquía y el militarismo que había. No había ningún poder de opinión, o sea, no era posible, no era válido. Y había muchísimo miedo, o sea, la gente lo hacía porque le gustaba y porque a lo mejor no tenía otra cosa. Entonces, claro, y eso me tocó vivirlo a mí también. Y era muy duro. ¿Qué es lo que pasa? Que pues la gente se iba, se marchaba, desaparecía. Sí. Ahora voy a comprar cigarros y ya no volvían jamás. Sí. O se iban por la noche en la madrugada a escondidas porque tenían tanto miedo, que ni siquiera eran capaces de renunciar porque tenían miedo. Y bueno, yo lo viví y dije, esto se tiene que cambiar. Hubo una revolución muy grande en la alta cocina en España hace unos cuantos años. Y empezamos a cambiar las formas de hacer las cosas. Exige más dedicación, sí, pero luego eso se agradece, porque la gente aprende, tengo la suerte de que la gente que viene a nuestra casa tiene muchísimas ganas, ilusión de estar en nuestra casa y se dejan la vida, entonces
pues tienes que compensarles enseñándolos bien, Sí. tratándoles bien, acogiéndoles. Sí, la exigencia es máxima. Estamos en un 3 estrellas Michelin, uno de los mejores restaurantes del mundo. Los clientes que vienen a nuestra casa vienen pidiendo lo mejor. Ay, ahorita nos chismeas de quiénes son los clientes. Sí. Entonces, claro, pues la exigencia es máxima, pero no se puede perder la humanidad. No se puede perder la comprensión, el escuchar a tu equipo, saber lo que necesitan, enseñarles y acompañarles. Y luego después el trabajo de ellos habla por sí mismo, o sea, te das cuenta de que lo que estás invirtiendo en dedicar tiempo, en escucharles, en entenderles, en explicarles bien, no solamente regañarles y llamarles la atención, no, explicarles, oye, mira, tienes que entender por qué tiene que ser esto así y por qué lo tienes que hacer así, la gente lo entiende, entonces ya no lo va a volver a repetir, porque ya sabe cómo lo... o cómo lo tiene que hacer. Claro. Entonces, claro, al final eso ha cambiado y eso yo creo que a lo mejor se nos da mucho más fácil el poder hacerlo así. Sí. Y luego después ya vas creando escuela, la gente ve cómo enseñas, entonces la gente que tiene que enseñar, enseña de la misma manera y se hace una cadena. Qué bonito. Todos comparten esa forma de enseñanza y al final luego hay un ambientazo de trabajo genial, o sea, la gente no se quiere ir. Cada vez que se van los chicos de práctica se ponen a llorar porque no quieren irse y te da pena y todo, pero porque están disfrutando y eso es importante. Y luego los clientes también lo sienten, o sea, no es lo mismo cocinar enojado que cocinar feliz. Ajá. No sé si has leído Cómo hueco para chocolate. Es un libro precioso en la que la cocinera pues transmitía sus emociones por medio de los platos. Y es que es así. Yo cada vez que he cocinado enojada, me he quemado, me he cortado o me he hecho algo. Es cierto. Algo se rompe, sí, es cierto. En México dicen que cuando haces una salsa enojada, queda muy sale picosa. bien picosa. Sí. Wow. ¿Qué perfil de clientes hay aquí en Denia? Así que tú puedes generalizar o no. O sea, así que digas, pues sí, casi siempre son esta nacionalidad o vienen de no sé dónde o los mandan de no sé qué o empresas o así. Sí, a ver, tenemos un gran porcentaje de clientes españoles. Somos de los 3 estrellas Michelin de España con más porcentaje de clientes españoles. O sea, en la media no sé en qué lugar estamos, pero tenemos muchos clientes españoles. Tenemos mucha gente que ahorra mucho tiempo para venir, voy a hacer de eso. para venir a comer al restaurante. Y luego tenemos gente que viene de China solamente a comer al restaurante. Wow. Se cogen un avión, aterrizan en Valencia o en Alicante, agarran un taxi o un coche de alquiler, vienen a comer en Denia, en el restaurante, y luego se van. Wow. Sí, tenemos esa suerte. Imagínate. Sí. Pues sí, por eso las 3 estrellas, obviamente, claro. Tenemos gente que son clientes de toda la vida, que vienen todos los años a celebrar algún cumpleaños o alguna fecha en especial. Teníamos un cliente que venía con su mujer, la mujer falleció y venía a celebrar, celebrar no, sino que el aniversario de bodas venía a comer al restaurante para acordarse de su mujer. ¡Wow! Sí, qué lindo que puedan tener esa comunicación también con algunos clientes que les cuenten. Bueno, pues ya para cerrar, hice aquí como una listita. A ver si hacemos como una lluvia de ideas. Sí. Porque me gusta la practicidad para las mujeres que nos escuchen, que quieran comenzar a materializar esos sueños que tienen viviendo en el extranjero, ya sea que quieran emprender, que quieren un trabajo, que quieren crear una comunidad, lo que sea que ellas están creando. Hay mucha creadora en esta comunidad. Eso es muy bonito. ¿Qué como elementos, si pudieras hacer como estos ingredientes, le pones como para que se les haga más llevadero ese camino? Y yo les puse aquí algunas cosas que tú has mencionado y me parecen súper importantes, que es la importancia de los mentores, que lo dijiste, que has tenido mujeres, hombres, mentores que han creído en ti, que han como fortalecido también tu autoconfianza. Algunos han sido muy exigentes, otros han sido como más de tú puedes. La importancia de mentores. También puse lo de fortalecer autoconfianza, que lo mencionaste también. Y pues el trabajo mismo. Creo que también tú has trabajado mucho en como mejorar tus habilidades, ¿no? Sí. Entonces, no sé qué otra cosa a ti se te ocurra, como de decir, a ver, toma estos ingredientes, trabaja en esto y prepárate de esta manera. A ver, yo creo que la pasión tiene que estar siempre en todo lo que hagamos. Sí. Tener pasión por lo que hacemos. Y luego también el saber trabajar en equipo, el rodearte de gente que te nutra.
y potenciar sus puntos fuertes, ayudarles en los puntos débiles y luego también nutrirte, ser humilde. La humildad es imprescindible. Yo creo que en todos los oficios la humildad es imprescindible porque eso te va a permitir ver tus fallos, pedir ayuda cuando lo necesitas y poder así mejorar. Porque yo creo que si tenemos mucha soberbia, nunca nos vamos a dar cuenta lo que a lo mejor nos falla y lo que nos está evitando, nos está ralentizando o está haciendo que no crezcamos, ¿no? Sí. Si somos humildes y somos capaces de autojuzgarnos un poquito y decir, oye, pues mira, creo que esto no soy buena. A lo mejor yo, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Pues a lo mejor he tocado muy poco pescado en mi vida, pues a lo mejor no soy muy buena limpiando pescado, carne, la que quieras, pero a lo mejor estos pescados se me resisten. Pues a lo mejor buscar a alguien que me ayude a aprender a limpiar pescado bien. Sí. Para poder mejorar mi técnica con el pescado, un ejemplo, ¿no? Claro. Y aunque muchas veces los cocineros somos muy, muy egocéntricos. Claro, el ego se nos alimenta cada vez que damos de comer a un cliente y vemos que dicen, ¡ay, qué rico! Tú te hinchas, ¿no? Te hinchas. Sí. Entonces hay muchos egos. Pues el saber controlarlo y es que la humildad te lleva a cualquier sitio. O sea, totalmente. ¡Wow! ¡Qué bonito! Gracias por esto, estoy súper contenta, ya la quiero ver, ay, sí, ya quiero volver a escucharte otra vez. Gracias por ese tiempo, qué bonito y por inspirarnos. No, un placer, bueno, el atardecer nos acompaña, así que... Sí, está precioso, y además la luna está por ahí, ya no la pueden ver tal vez en video, pero ahí está, creo que es mañana la luna llena, pero bueno, desde ahora ya se ve. Sí. Gracias No, por gracias este a ti, de verdad.